Hablemos de la paternidad y el destinatario del libro de Hechos, ¿ok? El libro de Hechos no menciona directamente su autor. Sin embargo, podemos saber o estar seguros del autor de Hechos por evidencia externa, ¿sí?, a la Biblia, o también la evidencia interna que la propia Biblia nos ofrece. En el caso de Hechos, pues podemos ver que autores o, digamos, personas de la época cercana a los primeros tiempos de la iglesia, pues como fueron, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Tertuliano e Ireneo, tenían un criterio unánime de la paternidad, de que la paternidad del libro de Hechos corresponde a Lucas, ¿verdad? Como su escritor. También vemos que en el canon de Muratori nos dice que los actos de los apóstoles fueron todos escritos, ¿sí?, en un libro, y ese libro los recopiló Lucas para llevarlo a su destinatario o darlo a su destinatario, que en este caso es, eh, digamos, en este caso es Teófilo. Después en la evidencia interna, ¿ok? Después usted puede profundizar un poco más acerca de esto, ¿sí? En la evidencia interna de la propia Biblia podemos ver cómo, a pesar de que no se conoce mucho acerca de Lucas, de hecho es mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento solamente, por ejemplo, ahí en Colosenses, ¿sí? En Colosenses 4:14, y yo te animo a buscarlo juntamente conmigo. Colosenses 4:14 dice allí, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, por ejemplo, también en Filemón 24, allá en Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿sí? Y también en segunda Timoteo 4, 4:11, ¿sí? Nos dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Eh, Estas son las 3 referencias que se hacen en el Nuevo Testamento de Lucas, pero sabemos que por esto Lucas estuvo siempre, fue parte de la obra de Dios en la continuidad de la iglesia, ¿sí? En la continuidad de la obra de redención de Cristo. Entonces, en la evidencia interna podemos ver que el escritor, ¿sí? Lucas fue un compañero del apóstol Pablo. Por ejemplo, mientras se desarrolla el mismo libro de Hechos, vemos cómo en determinados versículos Lucas se incluye, ¿sí? No dice ellos, sino dice nosotros, y él se incluye. Allí vemos en Hechos 16, 16 por ejemplo, del 10 al 17, dice allí, Hechos 16, del 10 al 17 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, procuramos, dice allí, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, está incluyendo el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, en una colonia, y estuvimos, se está incluyendo en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, se incluye, y sentándonos hablamos, él también se parte, a mujeres que se habían sentado y reunido. Y bueno, esto nos da a entender que que Lucas se incluye dentro de los eventos que se dan en Hechos, ¿sí? Al recopilar una lista de los compañeros de Pablo en el periodo de tiempo cubierto por las secciones en nosotros, se encuentra un total de 17 personajes. Por medio de un proceso de eliminación, la lista queda reducida a Lucas. Por ejemplo, Timoteo, Trófimo, Aristarco y otros son mencionados en el capítulo 20, versículo 4, como otros nosotros, distintos del 26, lo que elimina como posibles escritores, los elimina como posibles escritores de este libro, ¿sí?
Entonces, si se llega a la conclusión de que Lucas escribió el tercer evangelio, entonces se tiene que concluir que también escribió Hechos, pues ambos fueron dirigidos a Teófilo. El segundo se refiere al primero, ¿sí? Esto es importante, porque allí en Hechos podemos nosotros ver cómo él empieza, en Hechos 1, él empieza diciendo, vamos a ver allí, cómo empieza diciendo, ¿sí? En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se está hablando del primer tratado, en este caso de el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y en el Evangelio de Lucas se está hablando acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, o sea, el Evangelio. Vida, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Y ahora tenemos acá digamos, la continuidad de ese primer tratado, que es el segundo tratado, que en este caso es Hechos, cómo se continuó esa obra que Jesús estaba enseñando, haciendo y enseñando, cómo continuó ahora digamos, en Hechos, ¿sí? Muy bien. También en cuanto al destinatario, ¿sí? En cuanto al destinatario, tenemos allí, ¿sí? Em, el destinatario, tenemos que el libro fue destinado a Teófilo, podemos verlo allí en el versículo 1, ¿sí? En el primer tratado, Hechos 1, o Teófilo. Ahora, ¿quién era este Teófilo? Tampoco se tiene mucha información acerca de quién era Teófilo, pero podemos se puede sugerir que, por ejemplo, si vemos en Lucas, cuando Lucas escribe su evangelio, él lo dirige también a Teófilo, pero él está diciéndole allí, le llama a Teófilo, le llama excelentísimo Teófilo. Y entonces esto da a entender que allí, por ejemplo, en el versículo 3, Lucas 1:3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Al llamarle excelentísimo, digamos, esto sugiere que se trataba que Teófilo era una persona, digamos, un alto dignatario, un gobernante romano, porque vemos cómo también se le trata en otros lugares de allí de Hechos, como el mismo apóstol Pablo llama excelentísimo a personas que están en autoridad. Y bueno, quizás Lucas está escribiendo, en primer lugar, escribe el Evangelio a este gobernante o esta persona distinguida, y luego le llama excelentísimo en el primer tratado, y en el segundo tratado le llama directamente Teófilo, ¿sí? Ahí vemos en Hechos 1, dice 1:1, en el primer tratado, o Teófilo, acá ya no le llama excelentísimo, lo que sugiere, ¿sí? Sugiere que quizás ya Teófilo era un hermano en la fe. Quizás tras leer el Evangelio, él pudo descubrir, pudo tener un encuentro con el Jesús del que hablaba ese Evangelio, y entonces pudo Lucas escribirle de un modo más, digamos, más cercano, como de un hermano, ¿sí? Entonces, quizás Teófilo no sea ni siquiera realmente el nombre de este hombre. ¿Por qué? Porque, digamos, Teófilo viene de las palabras griegas teos, que significa Dios, y philein, que quiere decir amar. Es posible que Lucas se esté refiriendo a esta persona, que ni siquiera se llamaba Teófilo, es posible, como una persona que ama a Dios sin mencionar su verdadero nombre, porque sabemos que en esta época era difícil el ser identificado, o podía traer muchas consecuencias el ser identificado como parte de los que eran llamados los del camino, o de esa secta que ellos consideraban que era una secta, de esas personas que seguían al Jesús que ellos mismos habían, pues, digamos, habían matado. Y bueno, también tenemos digamos, los datos acerca de Lucas, ¿sí? Algunos datos acerca de Lucas. Bueno, Lucas, digamos, quien es el padre o quien es el autor humano de este libro, eh, sabemos que es médico porque el mismo apóstol Pablo lo menciona, el médico amado, y era un hombre bien instruido. Por supuesto, al ser médico tenía una buena instrucción, y esto lo notamos en la diferencia al leer, o el contraste que podemos hacer al leer los evangelios, ¿sí?
No es lo mismo leer un Juan a leer el Evangelio de Lucas, y también en la manera en que escribe es muy detallista, ¿sí? En lo que él escribe. Y bueno, es posible que Lucas procediera de Antioquía de Siria, ¿sí? Y probablemente quizás fue a esa universidad, una universidad cercana, y bueno, quizás Pablo en alguno de sus viajes, pues allí pues encontró a este hombre, o quizás Lucas se sintió admirado por las enseñanzas de este hombre que estaba predicando, y pues ahí se convierte y lo sigue, ¿sí? Fue un creyente, Lucas era un creyente gentil, ¿sí? Como lo indica el contexto de Colosenses 4, que Lucas no fue incluido en la lista de los de la circuncisión. ¿Sí? Esto es los judíos. ¿Sí? Es posible que haya sido un escritor gentil de las escrituras, lo cual nos da a nosotros una bendición tremenda al saber que Dios no tiene diferenciación. Ya el Evangelio incluye a hombres y mujeres de toda nación, de toda índole, que puede pues traer el Evangelio y puede ser usado para predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, Lucas se junta a Pablo en el segundo viaje misionero, allí en Troas, ¿sí? Y en aquel viaje se quedó en Filipos, allí lo podemos ver en Hechos 16, después de que Pablo hubiese fundado allí la iglesia, y fue un personaje clave para el ministerio en esa iglesia en Filipos, ¿sí? Recordemos que esta iglesia en Filipos fue la iglesia que, digamos, sustentó a Pablo durante su prisión, y es una iglesia que el apóstol Pablo mismo dice que ellos, digamos, se habían acordado de él y que habían sido de gran bendición, habían hecho más de lo que podían hacer por él durante este tiempo, ¿sí? Así que allí estaba, digamos, estaba Lucas, ¿sí? Bueno, estos son algunos datos de algunos datos que podemos ver de la paternidad, ¿sí? Del libro de Hechos, que fue en Lucas. Podemos ver según la evidencia interna y externa a la Biblia, podemos notar que, o podemos concluir que la Biblia, que el Hecho fue escrito por Lucas, y también podemos notar cómo, o podemos concluir que, digamos, la carta fue dirigida hacia Teófilo, y Teófilo vimos que quizás ni siquiera Teófilo era el nombre real del destinatario, pero era un hombre que a razón, o se sugiere que a razón de leer el Evangelio de Lucas, pues luego se convierte, y Lucas le sigue diciendo o relatando qué es lo que está pasando con estos seguidores de Cristo, de la obra de Cristo, ahora que Cristo ascendió, y qué está pasando, ¿sí? Con ellos. Quiero compartir unos últimos detalles contigo, que es, digamos, el lugar y la fecha de Hechos. Y bueno, el libro de Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma, y Pablo llega a Roma alrededor del 61 después de Cristo, y permanece allí durante 2 años. Eso lo vemos allí en Hechos 28-30, ¿sí? Y por eso es que la historia de Hechos concluye en el 63 después de Cristo, lo cual esta es la fecha probable de redacción de este libro, ¿sí? Entonces, en el 63 después de Cristo, ¿sí? Entonces, pues, desde el momento que Lucas le dedica tanto espacio al juicio de Pablo y su apelación a César, es muy lógico suponer que, de haber sido escrito en fecha posterior, el escritor hubiera hecho alguna alusión al desenlace de ese proceso que tuvo Pablo, pero no lo hizo. Entonces, en el año 63 después de Cristo se escribe Hechos, ¿sí? Muy bien, entonces, esto es, sí, seguimos con el estudio del libro de Hechos. Y bueno, te animo a siempre estar orando, y también, por favor, si tienes alguna duda, dejar en los comentarios para poder seguir juntos a aprender en este curso cerca de Hechos, este importante libro bisagra que abre una nueva dispensación, la dispensación de la iglesia o de la gracia, y que nos enseña la continuidad de la obra de Cristo. No terminó en la cruz, no, o sea, no se quedó allí, sino que al resucitar Jesús envía a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a desplegar toda su fuerza de testigos y testimonios
de manera local, de manera nacional y de manera internacional. Y gloria a Dios que hoy en día tenemos el ministerio ministerio misionero a las naciones, tanto local como nacional, como a las naciones, y todo esto parte o tiene como punto de partida el libro de Hechos. Que Dios te bendiga y te guarde. Te saluda el pastor Ríos, Orisbel Ríos, ¿sí? Un fuerte abrazo.